¿Cuál es esa creencia? Que si yo logro reemplazar, puedo conseguir la vida que quiero. Soy Leo Vidal y en este entrenamiento voy a ayudarte a conseguir la vida que quieres. Pero la vida real, esa vida real y no la que nos pintan en redes sociales, no la versión 2.0. ¿Cuál es esa versión 2.0? La que tú ves en redes sociales, en la que todo es perfecto, en la que todo parece que nunca han tenido problemas, en la que nada más hablan de sus logros, pero no hablan de sus fracasos y que al final del día nos deja una sensación de que no somos suficientes y que hay algo malo en nosotros y por esa razón no estamos obteniendo resultados. ¿Qué tal si no hay nada malo en nosotros? ¿Qué tal si solamente hoy no has conseguido los resultados que quieres porque no has dado exactamente con esa forma de hacerlo, con esa manera de hacerlo que es desde el compromiso y del amor y de la compasión y no desde el que yo tengo algo malo y entonces por eso yo no puedo tener o no merezco los resultados, ¿sabes? Este entrenamiento lo diseñé de pocos minutos para poder ir al grano y está específicamente diseñado para poder ayudar a esos emprendedores que hoy sienten que están en un hoyo emocional y que ese hoyo cada vez es más profundo, que por más que intentan salir, no lo logran y que parece que en vez de salir, están cavando más, ¿no? Yo pienso que el emprendimiento nos seduce en un futuro soñado, nos sube hasta las nubes creyendo que todo es perfecto y al final, cuando ya estamos allá arriba, nos suelta para darnos cuenta que no es tan fácil como parecía. Y me da igual aquí qué tipo de negocio tengas, si tienes un negocio físico o si tienes un negocio digital o si eres una marca personal o si eres un coach o si eres lo que sea, no importa. Al final el camino siempre es el mismo. El emprendimiento es el camino recto al desarrollo personal, porque tu negocio va a crecer hasta que lo hagas tú. ¿Qué opinas de esto? Si te soy sincero, pienso que soy una persona que ha tenido privilegios y que ha podido cumplir los sueños que siempre he querido y que cada vez que cumplo un nuevo sueño como que se desbloquea un nuevo nivel y entonces vienen nuevos sueños por cumplir, ¿no? Con 24 años me fui de mi país de origen y logré empezar en otro país totalmente diferente, desde cero y sin contactos. Logré construir mi marca personal, creé una empresa de zapatos femeninos, publiqué un libro de desarrollo personal llamado Ganemos la guerra después, el paso a paso para tu paz mental, y con el cual tuve la oportunidad de ser entrevistado en los principales medios del país. También he podido ayudar a otros emprendedores gracias a mi propia experiencia y los he ayudado a salir de este hoyo emocional en el que se encuentran muchísimas veces y cada vez y cada día sigo aprendiendo más, porque esto del camino del desarrollo personal es un aprendizaje eterno. Creo que a eso venimos a este mundo, a aprender de manera eterna para poder enseñar a otros. Pero lo que no sabes es que para poder llegar a todo ese camino, también tuve que transitar un camino de mucha angustia, de mucha desdicha, una primera quiebra que me dejó con una deuda de $6,000, luego una segunda quiebra que me dejó con una deuda de $15,000, luego invertí en un equipo comercial que iban a instalar en mi empresa y que fue un valor de 5,000 euros, y me estafaron al final del día. Y aquí puedo contarte miles de cosas también que sucedieron, como por ejemplo, llegué a un punto en mi vida en el que empecé a tener pensamientos suicidas que no hicieron más que preocupar a mi familia y a mis allegados. Yo sentía que no había salida, que por más que yo quisiera encontrar algo nuevo, siempre pasaba algo. Siempre había algo que me hacía retroceder. Y llegó un punto en el que ya no pude más, en el que me llené de mucha frustración, mucha rabia, mucha ira y que solamente me preguntaba ¿por qué? O sea, ¿por qué si yo estaba haciendo las cosas bien, si yo quería ayudar a otras personas, si yo se suponía que lo que aprendía lo aplicaba, ¿por qué me iba mal? Cada noche de insomnio, dando vueltas en la cama, esa era mi pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no veía cambios? No tienes idea de todo lo frustrado que yo me sentía, del fraude que me sentía cuando tenía mentorías con emprendedores, lo mal que me sentía cuando tenía que hacer contenido en redes sociales y por dentro, por fuera tenía que estar mostrando una cara, pero por dentro me sentía totalmente devastado, pero no podía mostrarla porque, bueno, no se supone que tienes que mostrar eso. Porque realmente mi misma frustración, lo que no me daba cuenta es que mi misma frustración no me permitía ver cada logro que sí había tenido. ¿Sí? Cada victoria que mi negocio había tenido y me enfocaba en cada desdicha, en cada frustración, en cada fracaso,
Entonces yo creo que cuando estamos dentro del hoyo emocional, es como si usáramos unos anteojos y estuviesen empañados. No vemos lo bonito que hay fuera, ¿no? Porque nos enfocamos, estamos en tan modo supervivencia que nos enfocamos en lo que no hemos logrado, en lo que no nos está pasando, en el cambio que no estamos viendo, en la facturación que no estamos llegando. En fin, empañamos nuestra realidad. Y te cuento esto porque seguramente son pensamientos que a lo mejor tú has tenido de por qué si yo hago lo que se supone se debe hacer, cada vez es más difícil. ¿Por qué no puedo hacer que mi negocio camine por sí mismo? ¿O por qué no puedo hacerlo funcionar como yo quiero? Si estás aquí, entonces es porque probablemente estés teniendo problemas con tu negocio, estés teniendo problemas económicos, problemas emocionales, problemas que de verdad no sabes qué más hacer para ver cambios, ¿sí? Para que tu negocio funcione al final del día. Y si te digo esto es porque para que tu negocio funcione hay una sola cosa que debes hacer y es una sola cosa y no más. Y no es marketing, no es que debes saber quién es tu cliente ideal, como seguramente has visto en algunos entrenamientos allá afuera. No es que tienes que hacer bailes ridículos en redes sociales para poder atraer personas a tu negocio o para llamar la atención. No tiene nada que ver con eso. Porque lo que quiero que hagas aquí es, imagínate por un momento que tu negocio es una extensión energética de ti. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor esto suena medio fumado, pero vamos a hacer la prueba, no perdemos nada. Imagínate esto. Un día tuviste una idea de negocio y te llenaste de emoción, te llenaste de alegría, te llenaste de expectativas, te llenaste de una energía que no tenías. Y esta energía te hizo que comenzaras a desarrollar tu idea, que comenzaras a aterrizar cada uno de los planes que tenía, que pasaras a la acción, en fin, que al final del día abrieras este negocio. Que digo, puede ser físico o puede ser digital, no importa. Tuviste esta idea y la llevaste a cabo. Empezaste a tener uno que otro cliente y de pronto las ventas se pausaron. De pronto sentiste que tu negocio ya se había estancado. Entonces comenzaste a sentirte frustrado, frustrada, sin ver otra salida. Y si te das cuenta, podemos ver aquí un patrón. Cuando tuviste esta idea magnífica y cuando la pasaste a la acción, ¿qué sucedía? Que sentías emoción, sentías felicidad, tenías pensamientos positivos, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando empezaste a estancarte, pasó lo contrario. Empezaste a dejar de fluir, empezaste a sentirte estancado, empezaste a sentirte preocupado porque cómo ibas a hacer para completar la renta del negocio o la renta de tu casa o el crédito o la colegiatura de los niños o lo que sea que sean tus compromisos financieros en este momento. Te empezaste a llenar de esa preocupación. Entonces, ¿por qué cuando estás bien tu negocio le iba bien, a tu idea le fue bien y por qué cuando estás mal empezaste a sentirte estancado? ¿Lo ves? Si tú estás mal, tu negocio está mal. Listo. Seas o no seas una persona, esto no tiene nada que ver si eres una persona religiosa, espiritual, que hace meditación, que no tiene nada que ver con eso. Es incluso ciencia, porque incluso hasta la física cuántica lo explica. Entonces, cuando tú estás en una vibración que no te permite encontrar posibilidad, lo que sucede es que te estancas. ¿Qué pasa? Que muchos ven el estancamiento como algo malo, como algo negativo, pero no, realmente el estancamiento es la lectura que puedes obtener de eso es, ok, significa que las herramientas que ya yo tenía, ya las usé y ahora necesito herramientas nuevas. ¿Sí? Ahora necesito aprender cosas nuevas para que pase lo mismo. Es un ciclo de ir y venir, para que cuando yo tenía herramientas nuevas y eché a andar mi idea, todo empezó a ir bien. Ahora que se me acabaron las herramientas, que se me acabaron las maneras de encontrar soluciones, todo empezó a estancarse. ¿Qué debo hacer? Lo peor que puedes hacer es meterte en ese hoyo de frustración y de desdicha y de aislamiento y de pensar que tú eres el que está mal y algo está mal y entonces por eso no tienes resultados. No, lo que tienes que es cambiar tu chip y decir, ok, ¿qué cosas no estoy viendo? ¿Qué cosas están allá afuera que puedo aprender y que si las aplico puedo entonces ver resultados? Entonces aquí lo que te voy a dar son 3 fases que a mí me ayudaron a salir de ese momento. Pues sí, cuando estuve en mi momento más oscuro, fueron las 3 fases que me ayudaron a mí a salir de eso, porque yo lo que decía es, algo tiene que cambiar. Yo no puedo seguir con esta misma situación, algo tiene que ocurrir, algo nuevo tiene que ocurrir. Esto no puede ser todo, realmente. Estaba en un momento que de verdad, cualquier cosa que yo podía aplicar, la aplicaba.
O sea, de verdad, te lo juro. Tú nómbrame una herramienta, nómbrame una técnica, nómbrame algo y te garantizo que yo lo usé. Te garantizo que yo lo implementé, porque ya yo no veía salida. O sea, ya yo no veía que intentaba hacer todo y al final nada pasaba. Entonces, lo que al final empecé a hacer fueron estas tres cosas que te voy a decir en este momento. Así que toma nota, busca un papel, busca un lápiz, empieza a tomar nota. Y lo que te pido aquí, por favor, es que no importa qué hayas visto allá afuera, no importa cuál sea tu resultado allá afuera, tómate estos minutos para imaginar, para experimentar, para saber que todo puede ser posible, ¿va? La primera fase, toma nota de esta y te va a volar la cabeza, es descansar. La primera fase es descansar. Sí, yo sé que suena bastante contradictorio, porque ¿cómo voy a descansar si tengo una renta que pagar a final de mes? ¿Cómo voy a descansar si tengo un crédito que pagar, tengo una colegiatura, tengo, en fin, cosas? La vida está allá afuera sucediendo. ¿Cómo yo voy a descansar? ¿Cómo me lo puedo permitir? Descansar no es que te vas a ir a tomar 15 días de vacaciones y a gastar todo el dinero que a lo mejor no tienes. Descansar no es ir a no hacer nada. No, descansar es para que tu sistema nervioso entre en equilibrio nuevamente, que se dé cuenta que no hay tal riesgo o tal peligro allá afuera y que no hay necesidad de pensar que todo lo que está pasando allá afuera nos va a matar. No, descansar es justamente esto, dejar que tu sistema nervioso se entre en equilibrio y empezar a descansar sin culpa, que esto es importante. Empezar a descansar sin sentirte poco productivo, sin sentirte que cómo es posible que yo pueda estar descansando cuando necesito hacer esto, ¿vale? Porque piénsalo de esta manera, no tiene sentido que sigas gastando energía en preocuparte por algo del cual no ves solución, cuando tú realmente lo que necesitas hacer es pausar, ¿vale? Veámoslo de esta manera. No sé si en algún momento has tenido algún coche, algún vehículo que se recalentaba. Yo me acuerdo que mi tío tenía un carro que se recalentaba y empezaba a echar humo. Y entonces teníamos que pausarnos, teníamos que estacionarnos, él le ponía agua a algo y entonces eso hacía que el carro se enfriara y entonces podíamos arrancar. Eso es lo que pasa cuando tú estás con un sistema nervioso a todo lo que da, que todo cree que es un peligro. ¿Qué empieza a pasar si tú no controlas esto? Que crees que toda cosa que está pasando allá afuera es un ataque. Crees que ahí es cuando las relaciones se dañan, cuando tú crees que tu pareja te lo dice por mal, cuando tú empiezas a pelear con tu mamá o tu papá, cuando empiezas a pelear con tus hijos, cuando empiezas a pelear con tus amigos. Tu sistema nervioso está tan cargado, está tan a punto de explotar que tú crees que todo allá afuera es un ataque. Y como crees que todo es un ataque, entonces evidentemente tú te vas a defender. ¿Qué tal si solo necesitas descansar? ¿Qué tal? No puede ser, no necesariamente tiene que ser una semana, 15 días. No, tómate 2 días, tómate un día. No puedes, tómate 3 horas. ¿Sí? Tienes que hacer un detox del estrés que se encuentra en tu ser, ¿sí? Dentro de ti. Estás tan lleno o llena de estrés, de cortisol, que lo que pasa es que no ves oportunidades. Entonces, ¿qué pasa cuando tú empiezas a descansar? ¿Qué pasa cuando tú empiezas a querer salirte de donde venías trabajando siempre, del modo en el que venías? Cuando empiezas a cambiar de eso, ¿qué sucede? Que tu cerebro quiere que tú vuelvas a tu red neuronal por defecto. Tu cerebro o tu mente quiere que vuelvas a ese yo conocido. ¿Por qué? Porque tu cerebro toma esto como pérdida de energía. De cierta manera, tu cerebro empieza como a protegerte. Él cree que esto nuevo que estás haciendo es perder mucha energía. Y entonces, como no le gusta perder energía, porque el cerebro está diseñado para sobrevivir y sobrevive con energía, entonces lo que hace es que te vuelve a la red neuronal por defecto. Te vuelve a estos pensamientos que ya tú tenías. Y entonces ahí es nuestro momento clave para interrumpir este proceso. Yo tengo 2 cosas que hago cuando quiero interrumpir el proceso de los pensamientos negativos. El primero es que literal algo cambia e interrumpes el proceso de pensamiento que está sucediendo. Cuando viene una preocupación, cambia. Esto lo aprendí de Joey Dispenza. Cuando viene, ay, pero ¿cómo voy a hacer para pagar la cuota del vehículo? Cambia. ¿Cómo voy a hacer para pagar mi cambia, ¿vale? Entonces empiezas a interrumpir el proceso que está sucediendo ahí en tu pensamiento. Y la otra técnica que uso, que esta me gusta mucho porque es muy graciosa, es que cuando venga un pensamiento o una preocupación, lo que tienes que hacer es empezar a hacer alguna pregunta sin sentido, ¿sí? Por ejemplo,
No sé, viene la preocupación de cómo voy a hacer para pagar la renta este mes, las ventas están bajas. De inmediato tú dices, ok, ¿por qué el color de las nubes es de esa tonalidad? Es una pregunta random, ¿vale? O ¿por qué llueve de pronto? O ¿por qué ha hecho tanto calor últimamente? O ¿por qué? ¿Sabes? Preguntas como estas preguntas que los niños hacen, que son, parecen preguntas muy básicas, pero realmente son preguntas bastante interesantes, que hasta te hacen entender que tú no sabes nada de la vida. No hace falta sino tener a un niño cerca que ya está en su época de hacer preguntas, en su etapa de hacer preguntas, para darte cuenta que tú no sabes nada de la vida. Entonces, es hacerte esas preguntas. Porque ¿qué pasa ahí? Tú cambias la dirección de lo que en tu cerebro se quiere enfocar. Tu cerebro se quiere enfocar en las mismas preocupaciones de siempre y tú lo estás redirigiendo a nuevas preguntas, a nuevas realidades. Y lo que hace es que cuando las neuronas dejan de conectarse, se pierde eso. Y ahí es cuando, una vez que dejan de conectarse, deja de ser un hábito para ti preocuparse y entonces ya tienes energía suficiente para crear. Porque ¿qué va a pasar? Esto va a hacer que tu cerebro, por repetición, se obligue a dejar de activar los mismos pensamientos. La segunda fase se llama diseñar, ¿sí? ¿A dónde vas a llegar si no sabes a dónde vas a ir? Mira, el problema de muchos emprendedores y de la gente en general es que vive su vida en automático, en piloto automático. Se levanta, hace lo que tiene que hacer, durante todo el día hace lo que se supone tiene que hacer y al final de la noche va y se duerme para hacer lo que tiene que hacer. Pero nunca se preguntan, ¿es esta la vida que yo he diseñado para mí? ¿Es esta realmente la manera en la que yo quiero vivir? ¿Sí? O sea, nunca se lo pregunta porque claro, están tan consumidos por la energía que gastan en preocuparse que no hay energía para crear. Es lo que te decía al punto anterior. Cuando tú liberas esa energía y es una energía para crear, entonces tú puedes diseñar, y esto suena muy romántico y cliché, pero tú puedes diseñar la vida que quieres, realmente. Entonces, aquí en este ejercicio, te invito a jugar, te invito a crear el paso a paso sobre cómo tú quieres vivir tu vida, ¿vale? No importa cómo esté la realidad en este momento para ti, no importa, de verdad. Por unos minutos, tómate el tiempo para diseñar. Yo empecé a diseñar mi vida en 3 pilares fundamentales. 1, mi salud. 2, mi dinero. Y 3, mis relaciones, ¿vale? Entonces, lo que vas a hacer es hacer un cuadrante con salud, dinero y relaciones. O puedes poner los 3 pilares que se adecúen más a lo que tú quieres, ¿vale? Y lo que vas a hacer es, por cada pilar, salud, dinero y mis relaciones, vas a empezar a crear y a escribir exactamente como quieres que sea tu vida en ese pilar, ¿vale? No le metas limitantes, no preguntes cómo va a ser posible, no te preocupes por cómo va a llegar, no. Lo que quiero aquí es que pienses como un niño y pienses como si tuvieras la lámpara del genio, ¿vale? Le vas a pedir esos 3 deseos, en salud, en dinero y en relaciones. ¿Qué va a pasar? Que tu mente va a empezar a decir, ay, pero ¿cómo voy a estar yo escribiendo esto si ni siquiera tengo tal cosa? ¿Cómo voy a estar yo pensando en que quiero viajar por el mundo si ni siquiera tengo visa, si ni siquiera tengo pasaporte, si ni siquiera tengo para pagar la renta este fin de mes, si estoy desempleado, si no estoy vendiendo como quiero? No. Solamente por este ejercicio diseña la vida que quieres como si todo fuera posible, ¿vale? Mira, yo me acuerdo que en las últimas vacaciones llevamos a mi sobrina de vacaciones conmigo y estábamos en el supermercado y ella tomaba cualquier cosa del supermercado y venía conmigo y decía, mira tío, es de Barbie, ¿me lo compras? Y yo le decía, sí, se lo compraba. Y así íbamos por cada uno de los pasillos. Algunas cosas les decía que sí, a otras cosas les decía que no. Pero lo que yo me puse a pensar es que dije, qué fuerte que ella viene y pide, pero no se preocupa o no se pregunta y ni siquiera le pasa por la mente de, ¿será que mi tío puede comprarlo? ¿Será que va a poder, si me compra esto, no se va a descompletar para su tarjeta de crédito, para su crédito, para sus deudas, para la inversión que tiene, para 1000 cosas? No, ella sencillamente con sus 8 años llegaba, lo pedía, yo le decía sí, lo metía en el carrito, o le decía no, lo sacaba y lo ponía en el pasillo. ¿Qué pasa? Que en la medida que vamos creciendo se nos olvide pedir, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que en vez de pedir a la vida, lo que hacemos es rogar. Lo que hacemos es pedir, pero desde la escasez. Y hay que pedir con convicción, con ¿por qué no se me va a dar esto?
Si ya está plantada en tu mente el deseo, ¿por qué no se va a generar? ¿Por qué no se va a manifestar en la vida? ¿Por qué? ¿Por qué crees que hay algo que va a hacer que para ti no y para otras personas sí? ¿Por qué? Si todos estamos experimentando la misma vida, todos estamos experimentando venir a este mundo, sea lo que sea tu religión, venir a este mundo, ¿por qué tendríamos que experimentar escasez? ¿Por qué? Si hay otras personas que experimentan abundancia. Esa es una pregunta que yo siempre me he hecho. Es ¿por qué no se va a dar? Es como cuando, por lo menos en Latinoamérica, siempre dicen, bueno, si Dios quiere, pero ¿por qué Dios no va a querer? O sea, no comprendo. ¿Por qué Dios no querría que yo tuviera una vida abundante? Entonces, aquí tienes que empezar en cada uno de tus pilares a pedir con convicción de que se va a dar y de preguntarte, pero ¿por qué no se daría? Claro que se tiene que dar, ¿vale? Entonces, cuando pides con convicción, lo que hace es que estás haciendo algo diferente de lo que no venías haciendo. Y lo que haces es que empiezas a ver oportunidades donde antes veías obstáculos. Empiezas a ver que sí de pronto puede ser posible para ti, ¿vale? Entonces, lo que sea que tú estés pidiendo en cada uno de esos pilares, te voy a ser muy sincero, no es que mañana, si tú pediste $1.000.000, mañana vas a tener $1.000.000, no. Pero ¿qué sí va a empezar a pasar? Que van a empezar a llegarte ideas, van a empezar a llegarte nuevas ideas de modelos de negocios, van a empezar a llegarte nuevos contactos. No es que te van a llegar así de la noche a la mañana por obra de gracia, porque quién sabe, no. Luego vamos a la tercera fase, pero lo que quiero que te quede claro en esta fase es que cuando ya tú empiezas a ver oportunidades donde antes veías obstáculos, yo lo he experimentado y la vida se vuelve mucho más fácil. ¿Y qué va a pasar? Te llegan en modo de pensamientos. A mí me pasa mucho, por ejemplo, bueno, este entrenamiento me llegó así. Yo no tenía planificado hoy hacer este entrenamiento, pero de pronto llegó a mi mente una pregunta, que fue la pregunta que hice al principio. ¿Cuál es esa creencia que si reemplazaría, podrías tener la vida que quieres? Me llegó esa pregunta y me llegó una emoción en el cuerpo de esto tiene que ser un entrenamiento y tengo que aterrizarlo ahí. Empecé a clavar el entrenamiento, por eso estoy hasta en playera, o sea, literal estaba descansando y dije, ¿por qué no? Te van a empezar a llegar ese tipo de ideas, ¿sí? Y ideas que te van a hacer sentir bien, que te van a hacer sentir como esta emoción dentro. ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque ya hay energía disponible para crear, ¿sí? Y luego venimos con el paso o la fase número 3. ¿Qué pasa en la fase número 3? La fase número 3 se llama ejecutar. Mira, la ley de atracción o la ley de manifestación o como lo quieras ver, nos ha hecho mucho daño porque nos ha hecho creer que si yo hoy pienso en $1.000.000, mañana alguien va a tocar mi puerta y va a decir, tum, 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 ¿tú quieres $1.000.000? Toma, aquí tienes. No funciona así. Tú tienes que demostrarle a la vida que eso que quieres realmente lo quieres. ¿Y cómo se lo demuestras? Se lo demuestras con ejecución, se lo demuestras con acción, se lo demuestras tomando paso a paso. No necesitas saber todo el plan, pero sí necesitas saber el primer paso. E incluso si no sabes el primer paso, necesitas saber que tú quieres dar el primer paso. ¿Sí? Tú necesitas ser coherente con lo que quieres. Si tú quieres en tu apartado de relaciones tener unas amistades que sean productivas, que te aporten, que te hagan crecer, que te hagan ser mejor persona, que te hagan ver oportunidades. Si tú quieres eso, ¿qué haces con tu círculo de amigos que solamente te invitan a tomar cada fin de semana y además de eso hablar mal de los demás? No es coherente. Y aquí es la parte en la que yo te puedo enseñar a andar en bici, pero yo no puedo subirme a la bici por ti. Tú tienes que subirte a tu bici y tienes que subir y andar y practicar y caerte y levantarte. Eso lo tienes que hacer tú. Yo te puedo dar la teoría y la práctica de lo que a mí me ha funcionado, pero si tú no pasas a la acción, olvídate. Esto va a ser un entrenamiento más que no pasó a la acción, que no viste resultados, etc. Porque el tercer paso o la tercera fase es ejecutar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú empiezas a ejecutar? Que empieza el primer obstáculo. El primer obstáculo y el más importante se llama creencias limitantes. Cuando tú quieres hacer un cambio en tu vida, como te digo, tu cerebro va a querer volverte a lo que tú eras antes, porque eso supone que no va a gastar tanta energía. ¿Cómo lo hace? A través de las creencias limitantes. Las creencias limitantes
Yo he dado hasta cursos literal de creencias limitantes y talleres extensos de creencias limitantes, pero lo que te puedo decir es que una creencia limitante precisamente es eso que te mantiene en tu realidad y no te permite moverte de ahí, porque hay algo que tú crees que es 100% cierto y que si lo haces estarías en contra de ti mismo o en contra de ti misma. Las creencias limitantes, para que se formen, tienen que venir acompañadas de una carga emocional negativa, entre comillas, porque no existen las emociones negativas o positivas, pero bueno, una carga emocional negativa, por ejemplo, de tu niñez, la mayoría de las veces, pero también puede suceder que de grande hayas creado nuevas creencias limitantes. Entonces, estas creencias van a determinar tu realidad al final del día. Van sí, hacer la profecía autocumplida. Entonces, como tú crees, lo que sea que crees, tu realidad te lo va a demostrar. Si tú crees que eres malo en los negocios, cada negocio que hagas va a ser un fracaso para decirte, sí, tienes razón, eres malo en los negocios. Si tú crees que tener dinero es malo, cada vez que tengas dinero te vas a sabotear para no tenerlo y para deberlo. Y eso va a ser la profecía autocumplida de la creencia limitante que tienes. ¿Cómo saber cuando tienes una creencia limitante? Mira, en cualquier aspecto de tu vida que no esté como tú quieres que esté, de manera armoniosa, ahí hay una creencia limitante. Porque yo tuve dos quiebras, una que me dejó con una deuda de $6,000 y otra que me dejó con una deuda de $15,000? Porque había creencias limitantes en cuanto a la abundancia. Yo pensaba que no podía ser exitoso porque me daba miedo ser exitoso y entonces cada vez que yo medio veía que estaba teniendo resultados, ¡pum!, me saboteaba y me quedaba con una deuda. ¿Ves? Es difícil de comprenderlo así, yo sé, y más cuando estás en medio de la tormenta, yo sé, pero los puntos se conectan en el futuro. En algún momento tú vas a saber por qué tuviste que pasar todo lo que tuviste que pasar. Si yo pudiera hoy pasar todo lo que pasé, otra vez, sabiendo todo lo que iba a lograr gracias a que pasé eso, sin problema lo decido otra vez. Decido volver a pasarlo. Porque sé que la recompensa ha sido mucho mayor y que no había otra manera de aprenderlo sino a través de la manera en la que lo aprendí. ¿Cómo tú puedes aprender a nadar? Lanzándote al agua. No hay de otra. No hay de otra forma. No puedes aprender a nadar si no estás dentro del agua. O como por ejemplo dicen que ninguna marea calmada ha hecho un gran navegador. Algo así va. Lo cierto es que no es sino en los momentos de angustia y en los momentos de preocupación donde tú puedes demostrar realmente de qué estás hecho. Entonces, ¿qué va a pasar en este paso? Que lo que primero tienes que hacer es empezar a reemplazar estas creencias limitantes, ¿vale? Reemplazarlas y mantenerlas. Porque una cosa diferente es reemplazarla y otra mantenerla, que fue lo que me pasó a mí con las dos quiebras. Yo había podido cambiar la creencia limitante que me dejó con una deuda de $6,000, pero no pude mantenerla y por lo cual me quedé con una deuda de $15,000. Entonces, lo más importante es siempre mantenerla. ¿Y cuál es la manera más fácil de mantener una creencia? Es a través del gozo, a través de, por ejemplo, en el caso del dinero, a verlo con gozo y no verlo con sufrimiento. Si cada vez que viene un pago tú lo ves con sufrimiento, si cada vez que tú vas a pagar en la caja del supermercado te empieza como una ansiedad, como que estás hiperventilando de que ¿será que sí pasa la tarjeta? ¿Será que no? Uy, sí pasó y entonces ahora me queda menos tanto. ¿Sabes? Cuando tú estás en esa vibración de sufrimiento, lo que sucede es que más sufrimiento va a llegar a tu vida. Cuando tú estás en esa vibración de queja, más queja va a llegar a tu vida. Te pongo un ejemplo que aprendí con una persona y es que decía, ¿por qué en las fiestas nunca falta el dinero? Y entonces nos empezábamos a preguntar, bueno, ¿por qué? ¿No se han dado cuenta o no te has dado tu cuenta que cuando estás en una fiesta y se acaba la botella, nadie dice, ay, se acabó la botella, bueno, cada quien a su casa, bueno, nos vemos, nos divertimos, adiós? Eso no pasa. Al contrario, lo que pasa es que cuando se acaba una botella, así nadie tenga dinero, lo que pasa es que alguien sale y dice, yo pongo la siguiente botella. O hacen una colectiva entre todos, una colaboración entre todos y sale para la siguiente botella. ¿Por qué? Porque están en gozo, porque están disfrutando. Entonces, cuando hay gozo, cuando hay disfrute, no falta el dinero. Y nunca falta el dinero si te das cuenta, por ejemplo, si has tenido alguna vez alguna emergencia, si te ha pasado que has necesitado una operación de emergencia o se te ponchó tu llanta y no has tenido el dinero en ese momento. Lo que pasa o lo que termina sucediendo es que tú consigues el dinero.
¿Por qué? Porque se vuelve importante para ti, se vuelve tu prioridad, ¿vale? Entonces, tú puedes mantener el dinero o mantener la abundancia cuando estás en gozo, pero también puedes tenerlo cuando es tu prioridad. ¿Qué pasa? Que lamentablemente aprendemos a verlo como prioridad cuando no hay de otra. Cuando hay una enfermedad, cuando hay una operación, cuando esto de la llanta que te decía, cuando en familias incluso hasta cuando hay un secuestro. O sea, nos acostumbramos tanto a sufrir por dinero que nos acostumbramos a generarlo cuando hay sufrimiento. Entonces, como yo creo que el dinero es sufrimiento, yo voy a crearlo solamente cuando hay sufrimiento. Por eso la operación, por eso no sé qué, ¿sabes? Pero ¿qué tal que no es así? ¿Qué tal que podemos gozar? ¿Qué tal que podemos generarlo de una manera más armoniosa con nosotros? Y lo importante de esta tercera fase, que es ejecutar, yo he aprendido a lo largo de mi experiencia que se puede ejecutar con dos caminos, ¿vale? El primero, hacerlo por nuestra cuenta, y el segundo, hacerlo con la ayuda de alguien más. ¿Hay un camino mejor que otro? No, la verdad es que no. Pero lo que sí he aprendido es que cuando he tomado el segundo camino, que es hacerlo con ayuda, es mucho más fácil y mucho más rápido, porque lo que estamos haciendo es comprar tiempo. Estamos comprándole el tiempo de otra persona, de todo lo que le sucedió, para que a nosotros no nos pase, o por lo menos no nos pase con el grado de gravedad que le pasó a esta otra persona. Y esa es la importancia de los mentores. Todo lo que te he dicho con este entrenamiento, a mí me ha tocado invertir más de $20,000 para dar con estos pasos, para dar con esta transformación, para darme cuenta de eso. Entonces ya estamos al final de este entrenamiento. Y no, este no es un entrenamiento donde al final te vendo una fórmula que te cuesta $5,000. No. Sí hay una fórmula que lo cambia todo y la enseño en mi programa Mindset Reestructura tu Mente. Y la fórmula es empezar a reemplazar las creencias limitantes y mantenerlas en el tiempo, que es lo más difícil. Evidentemente pasando por un proceso de identificarlas, porque todos tenemos creencias limitantes, sí, pero todos tenemos creencias limitantes diferentes, según a nuestra historia de vida, según a lo que hemos pasado, nuestras experiencias, etc. Y una vez que la identificamos, las reemplazamos y las mantenemos en el tiempo. Cuando me quedé con la primera deuda de $6,000, logré empezar a aplicar una metodología que me permitió generar incluso más dinero, pagar esa deuda, pero luego me quedé con una deuda más grande de $15,000. Y ahí fue, como te decía, que empecé a ver el patrón, pero ahí no fue, sino ese fue el momento clave, el momento de decidir que ya eso no podía seguir así. Decidir que tiene que haber una nueva manera, tiene que haber una nueva forma, tiene que haber algo que yo no estoy viendo en este momento y que necesito aprenderlo para poder aplicarlo. Por eso, en el curso Mindset Reestructura tu Mente, lo que vas a hacer es justamente generar y crear una vida que merezca la recompensa vivirla. Porque yo estoy 100% convencido que no tenemos que andar por ahí por la vida sufriendo. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Lo que pasa es que no nos han enseñado a leer las emociones como se debería. Vemos una emoción como negativa o positiva en vez de verla como información, que al final del día las emociones son informaciones. Por ejemplo, la tristeza te ayuda a identificar que hay algo en tu vida que no te está gustando, que hay algo que tienes que hacer un cambio, que hay algo que debes sí o sí cambiar para poder ver cosas diferentes. Por ejemplo, la ira puede ser el catalizador de iniciar nuevas aventuras, nuevos proyectos, nuevos emprendimientos. ¿Cuántas personas no han iniciado un emprendimiento que se ha vuelto exitoso gracias a que tenían tanta ira de que les fuera mal, que sabían que tenían que hacer un cambio? No nos enseñan eso y además, sin ese conocimiento, nos lanzamos por ahí a hacer un emprendimiento, a iniciar un negocio, sin saber que al final del día vamos a requerir aprender a tener un buen desarrollo personal para poder ver cambios. Después que comencé a superar mis pensamientos suicidas, me di cuenta que había algo que tenía que hacer. Me di cuenta que no podía ir por ahí, por la vida, en un negocio que no me llenaba al 100, que haciendo cosas que no me dejaban con la satisfacción de hacer algo por los demás. Que tenía que haber un cambio. Y empecé a pensar, si yo superé este episodio fue por algo. Algo o a alguien yo tengo que ayudar. Algo tiene que ser diferente. Fue un proceso largo, fue un proceso, como siempre he dicho, de muchas lágrimas, de mucho dolor, pero también de mucha reconciliación conmigo mismo. Porque logré encontrar la forma de usar mis dones. Yo creo que todo el mundo tiene dones para ayudar a otras personas. Porque me preguntaba, ok, ya yo pasé por esto,
cómo puedo ayudar a otras personas a salir de ese estancamiento o de ese hoyo emocional en el que se encuentran y en el que a lo mejor no ven salida. Y todo esto tomando en cuenta la realidad de cada quien, porque cada quien tiene realidades distintas al final del día. ¿Cuál es esa realidad? Que bueno, que muchos, a lo mejor tú que estás viendo esto, a lo mejor no es tu caso, o a lo mejor sí, puede que estés estancado en deuda, a lo mejor defraudado por invertir en otras formaciones que no te han funcionado o que no te ayudaron en absoluto, miedo de seguir invirtiendo en otras cosas. Esa es la realidad que yo quería tomar en cuenta al momento de diseñar lo que a mí me funcionó. Porque yo estoy seguro que en ese momento, si a mí alguien me hubiese dicho, mira Leo, aquí tienes este programa que te cuesta $5,000, mi respuesta hubiese sido, ¿de dónde voy a sacar $5,000 si más bien mi problema ahorita es de dinero? ¿No? Yo sé, porque eso es lo que uno piensa en ese momento. En ese momento no tienes para pensar otra cosa porque estás en modo supervivencia y es normal y está bien. Solo que tienes que ser consciente de esa realidad. Porque cuando yo empezaba a invertir en mí, a veces yo decía, bueno, pero un curso de $5,000, de $6,000, de $2,000, ¿por qué? No, o sea, sentía rabia hasta que empecé a cambiar el chip y empecé a decir, ok, mi rabia es porque este curso es caro para mí o mi rabia es porque no tengo para pagarlo. Y ahí fue cuando mi mente empezó a cambiar. Empecé a hacerme preguntas que tenía que hacerme y empecé a salir de la queja al final del día, ¿vale? Entonces, ¿en qué te va a ayudar todo este programa? Te voy a ayudar a identificar las cosas que tienen que cambiar en tu vida para que puedas hacer el cambio, ¿vale? Te ayudaré a cambiarlo, te ayudaré te proporcionaré todas las herramientas que debes implementar que a mí me funcionaron para que puedas ver ese cambio duradero, para que puedas reemplazar esa creencia, sí, pero que pueda ser duradera. Te ayudaré a trazar metas que puedas cumplir y si en este momento de tu vida estás en crisis, te ayudaré a atravesar esa crisis. Además, te voy a mostrar, hay un bono en ese programa que es un videoblog que empecé a hacer donde relaté cómo salí de la deuda de los $6,000 y todo eso fue exactamente en un mes. En el momento en que yo entré en mi peor momento, en el que me quebré, en el que me di cuenta que debía esos $6,000, en el que ya no veía salida, una de las cosas que hice fue empezar a grabar un videoblog, que no lo he mostrado en ninguna otra parte, solamente está en ese programa. Y empecé a mostrar mi proceso práctico y emocional de cómo hice para salir de esa deuda. Y de verdad fue muy impresionante porque al mes ya yo había pagado los $6,000. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque quiero que te hagas estas siguientes dos preguntas para saber si este programa es para ti. Uno, ¿sientes que te enfrentas a los mismos obstáculos de tu vida una y otra vez? Parece como un loop del tiempo. O dos, también te gustaría transformar tu vida, ¿sí? Y el problema es que no sabes por dónde empezar, no sabes cuál puede ser ese primer paso y que te gustaría tener la ayuda de alguien que ya ha transitado por eso y que te diga, lo que a mí me funcionó es esto, implementalo tú. Si has respondido que sí, aunque sea a una de esas preguntas o esas preguntas que te acabo de hacer, entonces este programa Mindset, Reestructura tu Mente, es para ti. Este programa fácilmente podría tener un valor de más de $5,000. Ahora, este programa realmente fue diseñado para contribuir con la misión de mi vida, que es cambiar la mente de la gente alrededor del mundo. Yo sé que es una misión muy ambiciosa y estoy seguro que la gente puede cambiar. Yo estoy seguro que la gente puede crear una nueva versión de sí mismo. Yo estoy seguro de eso y por eso lo adopté como mi misión, como mi propósito, como lo quieras llamar, y esta es una de las maneras de yo acercarme a eso. Si te preguntas en este momento, no tiene un valor de $5,000, que pudiera tenerlo perfectamente, pero que hay una realidad y es que sí tiene que tener un valor monetario. ¿Por qué? Porque la gente, y esto lo descubrí yo a la mala, a mí me gustaba antes como ayudar a todo el mundo, ser el mesías de todo el mundo, y la verdad es que la gente, cuando no hay un intercambio monetario, cuando no paga, cuando no le cuesta, la gente no pasa a la acción. Eso es 100%, o sea, estoy 100% seguro de eso. Entonces, y esta incluso es una de las razones por las cuales a lo mejor si has tomado contenido gratuito no te ha funcionado, también es por eso. Cuando nosotros pagamos, cuando hay un intercambio energético de dinero, ahí es cuando nosotros decimos, bueno, es que yo tengo que pasar a la acción porque mira, yo pagué esto. Pero cuando es gratis, es como, bueno, es gratis, bueno, ok,
Así funcionamos. Hoy este programa tiene un valor único de $19. $19 que pagas en tu moneda nacional, independientemente en qué país lo estés viendo. Si estás viendo este video es porque puedes hacer el pago en tu moneda nacional. Vas a hacer clic en el link que se encuentra aquí abajo. Eso te va a llevar a una página donde vas a ver toda la información del programa, el temario, qué incluye, qué no incluye, los bonos que vas a tener de ese programa. Uno de estos bonos es el videoblog que se llama El Camino a Manifestar $6,000, donde te explico nuevamente todo lo que yo hice desde el día 1 hasta el día que logré tener los $6,000 con los cuales pagué la deuda de ese momento. Toda la información la vas a encontrar aquí abajo. Vas a tener acceso inmediato al programa, acceso inmediato a los bonos y hoy vas a poder empezar a cambiar tu vida. Así que bueno, espero que te haya servido muchísimo todo este programa. Espero que te haya servido toda la información que aquí te doy. Para mí fue muy gracioso grabar esto porque no sé si se vaya a ver en el video o no, pero estamos como en época de moscas. Entonces han habido muchas por ahí volando. Y yo decía como, ay, que no se vean, pero después como que fluí y dije, bueno, mira, ni modo, estoy como en un campo abierto, se tiene que ver. Entonces, me gustó mucho hacer este programa, o este entrenamiento, mejor dicho, para ti. Espero que también te haya ayudado. Cualquier duda o pregunta, también aquí abajo vas a tener cómo ponerte en contacto conmigo por si tienes alguna duda o alguna pregunta, ¿vale? Nos vemos entonces. Espero verte dentro del entrenamiento y espero poder contribuir que en tu vida las cosas empiecen a cambiar. Chao.